no quiero entretenerlos más. A ver, levántese un poquito, estírese, porque lo ocupo bien atento. Ponga modo avión el teléfono, que tenemos una enseñanza muy buena el día de hoy, muy importante. Cuando yo sabía que iba a haber una lucha tremenda para esta palabra, así es que quiero pedirte que estés sumamente atento. Toma tu lugar nuevamente. Vamos a comenzar. Vamos a iniciar leyendo Lucas capítulo 6, versículo 46. Dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? El día de hoy nos toca hablar acerca de siervos. Recuerden, la semana pasada estuvimos viendo conocidos y hoy vamos a brincar a la columna de siervos. Y la descripción de ser siervo tiene que ver con ven y sígueme. Según se ha estudiado la palabra, entre el momento, nosotros vemos todo como muy rápido lo que se dio, pero según los cálculos que hacen los expertos, hay un tiempo entre 2 a 3 meses desde que Jesús conoce a los discípulos hasta que les dice síganme, que Jesús inicia como tal su ministerio. Y la pregunta es, ¿podrán pasar al siguiente nivel? ¿Querrán seguir creciendo? Vamos al libro de Mateo, capítulo 4, versículo 18 al 22, que dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vino a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. En la primera etapa, que es la de conocidos, somos invitados para ir y ver. Ven y ve lo que está sucediendo. La segunda etapa, la invitación que se nos hace es: ven y obedece. Y obedece la voz de Jesús. Y de esta manera ser transformados por sus palabras. Jesús los llamó y les dijo: vengan y síganme. El llamado de Jesús fue simple, amable, poderoso y específico. Les dijo: ven y síganme. Y dentro de esa invitación los invita a cambiar completamente su vida. Cuando Jesús te dice pasa de conocido a siervo, lo que te está diciendo es: lo que tu vida es hasta este momento va a cambiar completamente. Para quienes estamos discipulando, quien verdaderamente quiere ser nuestro discípulo en esta tierra va a escuchar nuestra voz y nos va a seguir. No es necesario forzar nada. Cuando vemos a Jesús, no tiene que decirle: ándale Pedro, mira, te va a ir bien, vente conmigo, aquí te voy a enseñar a pescar hombres. A lo mejor allá no te va bien, pero cáile conmigo. No vemos a Jesús en esa negociación. Como les decía, su llamado fue simple, amable, poderoso y específico: sígueme. Jesús llamó a sus discípulos a ser ciudadanos de un nuevo reino y los convirtió en ministros de tiempo completo. Y sabes, ese mismo llamado
sigue estando hoy en día de parte de Jesús para nuestra vida. El mismo Jesús que llamó a unos hombres a ser pescadores de hombres es el mismo Jesús que el día de hoy sigue hablando y diciendo: ven y sígueme. Y el convenio, el contrato de lo que sucedió con los discípulos no ha cambiado hasta ahorita. Cuando Jesús te llama a seguirlo, te está diciendo: tu vida va a cambiar por completo. ¿Cuál es nuestro sentido y función? Oído para seguir. Como decía mi esposa hace ratito, bien, la fe se activa por la vista, pero crece por el oír. Un cristiano solo ha creído aquello que ha puesto en práctica. La porción de la palabra que tú has creído solamente es aquella que logras poner en práctica. Todo lo demás puedes saberlo, pero no lo has creído todavía. ¿Me explico? Si tú crees que los enfermos pueden sanar y lo pones en práctica, entonces has creído esa parte. Si no, simplemente lo has escuchado y sabes que está, pero no es algo que hayas podido experimentar. La vista nos liga a la memoria, pero el oído a la acción. Si usted revisa la palabra, hay más de 700 referencias bíblicas que nos hablan acerca de oír a Dios. Es más fácil que te olvides de algo que viste que de algo que oíste. Y sabes, eres siervo de aquel que sigues su voz y tienes un discípulo cuando alguien sigue la tuya. Si tú dices que tienes una autoridad, pero no sigues su voz, entonces quiere decir que te estás engañando, ¿sí? Tú puedes decir, tengo un pastor, pero si tú no sigues la voz de ese pastor, no es tu pastor. Una referencia nada más. Tú puedes decir, tengo un discípulo, pero si ese discípulo no escucha tu voz, no es tu discípulo. Aunque se reúna contigo, aunque vaya y platique, pero si no escucha tu voz y no obedece lo que tú le estás diciendo, no es tu discípulo. La cosa es más práctica de lo que creemos. Cuando Pablo exhorta a Timoteo para buscar hombres fieles, ¿recuerda usted esa parte? Dice, busca hombres fieles para que te ayuden en el ministerio. Y menciona 3 características que deben tener este tipo de discípulos, 3 tipos de fidelidad. La primera, que sean fieles a Dios. La segunda, que sean fieles a la visión de la iglesia. Y la tercera, que sean fieles a sus padres espirituales. Muchos cristianos hoy en día pretenden ser fieles a Dios, pero cuestionan la visión de su casa y de su liderazgo. Y asumen que tienen una línea directa con Dios y que no ocupan de intermediarios para recibir las instrucciones. Sí. Y creen que por esa línea directa que tienen con Dios les da la capacidad de poder calificar o descalificar a todos. Ese tipo de personas no saben ser buenos siervos. Otros hacen lo contrario. Son fieles a su liderazgo, son fieles a su visión, pero no logran ser fieles a Dios. Y ambos casos están errados. ¿Por qué es sumamente importante esta etapa de ser siervo? Sí, lo dijimos, todos pasamos en algún momento por cada una de las etapas, pero el servicio
es algo que te va a caracterizar durante toda tu relación con Dios. Dios nos ha llamado a servir a otros. Y tenemos que aprender a servir adecuadamente. Tenemos que aprender a obedecer adecuadamente. Porque de eso va a depender nuestro crecimiento. Una persona que no es buen siervo no pasa. Una persona que no obedece, que no pasa la prueba de la obediencia, no pasa a un nivel de amistad o a un nivel de hijo, sea con Dios o sea en la iglesia. En el libro de Juan, capítulo 15, versículos 7 al 17. 15:7 nada más, perdón. 15:7. Puse ahí, estaba leyendo completo. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando tú aprendes a escuchar la voz, cuando tú eres siervo de alguien importante, las puertas se te abren. Si tú llegas a Palacio de Gobierno, llegas tú ahí y dices: quiero hablar con el señor gobernador, ¿qué crees que te van a decir? Que le vaya bien, joven. Pero ¿qué pasa si usted llega y dice: vengo de parte de la licenciada Claudia Sheinbaum? Llega usted con un documento: necesito hablar con el señor gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. ¿Qué cree que le van a decir? Siéntese por favor aquí. ¿Qué le ofrecemos? ¿Un refresquito, un café, un agua? Tome asiento, ¿sí? Cuando nosotros aprendemos a obedecer, las puertas se nos abren. Cuando usted tiene una obediencia, cuando usted aprende a manejar el nivel de siervo, las puertas se le van a abrir a usted. Elige bien a quién vas a seguir. Porque sabes, somos el reflejo de aquello que seguimos. Y hay muchas personas que dicen, pensando que es una frase muy espiritual: es que yo no sigo a hombres, yo sigo solamente a Dios. Y lo único que está detrás de este corazón es un corazón rebelde, orgulloso. Nadie en este mundo me puede decir a mí. Y ¿sabes qué es lo más triste? Que esto pasa muchas veces con gente que Dios le ha dado una revelación, que Dios le ha dado un don, y eso es irrevocable. Una persona que ve, que escucha, dice: ¿cómo este cuate me va a decir algo a mí si yo escucho la voz de Dios directamente? Y Dios dice: no me sirves, porque yo necesito que tú aprendas a ser un buen siervo. Y recordemos que esta palabra, aquí lo vamos a manejar más adelante, viene del origen doulos. Cuando se dice siervo es doulos, que traducido es esclavo. Elige bien a quién vas a seguir, porque en el reino de Dios a la persona que seguimos le damos autoridad para aconsejarnos, a guiarnos, y a la misma manera en que damos esa autoridad, la bendición de esa persona viene para nosotros. Su unción viene sobre nosotros. La palabra dice: cuando das a un profeta, recibes recompensa de profeta. ¿Okay? Entonces, a medida que tú honras, los que pudieron entrar a la clase de mandos medios en la semana, recordarán lo que nos comentaba el pastor. Entonces, si tú no honras a tus pastores, si tú no honras a tus líderes, no puedes recibir, porque es recíproco. A la manera que tú honras es la manera en que recibes la bendición. Pero a veces se nos olvida esa parte. ¿Qué es lo que recibimos? Recibimos instrucciones. El discipulado real comienza con el oído y se prueba con las instrucciones.
La palabra de Dios es un manual con instrucciones. Diga usted, discipulado es igual a instrucciones. Pero recuerda, tenemos que tener un mentor que impulse nuestro crecimiento. Puede ser un discipulador, puede ser un maestro, puede ser un pastor o simplemente un hermano mayor en la fe. Su función es brindarnos la paternidad espiritual. Y alguien que tiene un verdadero corazón de siervo, escucha esto muy bien, es aquel que reconoce la voz que le da instrucciones y su naturaleza es seguirlas, no contender con ellas. Repito esta parte. Un buen siervo es el que escucha la voz y obedece, no el que escucha la voz y contiende. ¿Y por qué vamos a hacer eso? No lo tendríamos que hacer así. No, es que está mejor de esta manera. No, es que ¿por qué? Y desde ahí te puedes dar cuenta quién realmente está desarrollando un adecuado corazón de siervo. Y ahí te puedes dar cuenta si realmente eres un siervo bueno. Y ahorita vamos a ver por qué es importante. O si no has brincado la etapa de siervo. ¿Dónde te das cuenta que no has brincado la etapa de siervo? Donde reniegas por lo que te digan, ¿no? Ahora vas a hacer esto, ¿y por qué? Yo no quiero. Yo mejor lo voy a hacer así. ¿Qué desarrolla un siervo? ¿Qué desarrolla un siervo? Ahí está arriba. Obediencia. ¿Cuántos obedientes hay en este lugar? Levanten su mano los obedientes. Como 3, 4. Dios mío. Ser conocido cautiva tu atención. Ser conocido cautiva tu atención, pero el ser siervo te genera un compromiso. Estaba viendo un video de Cristiano Ronaldo y le preguntaban: Cristiano Ronaldo, ¿cómo es que haces para tener esa disciplina? Para levantarte todos los días, ir al gimnasio y entrenar. Y Cristiano Ronaldo dice: no todos los días tengo ganas de entrenar. Hay días que tengo muchas ganas, hay otros días que estoy cansado, que estoy enfadado, que estoy enojado y no tengo ganas de entrenar. Pero me levanto y voy a entrenar. ¿Y sabes por qué? Porque yo tengo compromiso. Hay días que no necesito el compromiso, pero hay otros días que sí los necesito. Porque no tengo ganas, pero me tengo que levantar para hacer lo que debo hacer. Y en cada etapa, así como muchos se quedan en la etapa de conocidos porque no quieren pasar al nivel de compromiso, muchos se quedan en el nivel de siervo porque no quieren hacer parte de hacer firme ese compromiso y obedecer las instrucciones que se le dan. Como te decía, la palabra original es doulos, que se traduce esclavo. Y tu pregunta debe ser: ¿estoy listo para asumir el compromiso de ser esclavo? Suena fuerte. Pero ¿qué es lo que hace un esclavo? Un esclavo está siempre atento a lo que le dice su señor. ¿Vas a hacer esto? Sí, señor. Y dice: ¿quién de ustedes, Jesús hablando a sus siervos, cuando llega de cenar, el siervo viene del campo y le dice: no, siéntate, sírveme, siéntate y come? No, le llega y le dices: ve, sírveme, y cuando yo termine come, independientemente de cómo venga. Y no estamos familiarizados con ese tipo de servicio, con ese tipo de doulos, con esa palabra. ¿Y qué es lo que Dios está trabajando en nuestro corazón? El servicio no es la meta, porque también pasa eso, que mucha gente se atora
en decir yo sirvo a Dios, pero no desarrolla una relación con Él. Y la gente se estanca en el nivel de servicio porque creen que dar y dar y dar es la meta. Pero eso no es la meta. Lo que Dios está formando en nosotros, lo que Dios quiere formar en nosotros a través del servicio, es un carácter desprendido, humilde y entregado. Y a veces se nos olvida, ¿no? Ya menos yo cuando andaba ahí, que andaba queriendo quedar bien, cantaba la canción de Joan Sebastián, ¿verdad? Y decía: y sería un honor y amor ser tu esclavo, sería tu juguete por mi voluntad. ¿La has escuchado esa canción? Y la canta uno re bonito, pero no sabe lo que está diciendo, ¿verdad? Y sabes, los hijos creen que ellos sirven a los papás. Como decía mi esposa, me tuviste para mandarme a la tienda, ¿no? Y la verdad es que son los padres los que están sirviendo a los hijos siempre. Y tristemente los hijos no valoran el servicio que los padres hacen. ¿Por qué creen que sale uno a trabajar? Ay, qué padre, voy a ir a estar 12 horas encerrado en una oficina. ¿Por qué creen que trabajamos los padres? Por el amor a los hijos. Nos sacrificamos nuestro tiempo. Y le decía a mi cuñada: ¿cómo le hicimos para pasar de 18 a 40? ¿Y en qué momento? ¿En qué se nos fue la vida? Sirviendo a nuestros hijos, sirviendo a nuestra familia. Y somos los padres los que sacrificamos nuestra vida y estamos siempre sirviendo a nuestros hijos. Así es de que, hijos, olvídense, si creen ir a la tienda es lo mínimo del sacrificio que hacen los padres, ¿no? Dios quiere formar en nosotros un carácter desprendido, humilde y entregado, porque a Él no le pesó absolutamente nada entregar su vida completa por ti, hasta la última gota de su sangre, por tu salvación. Y mientras tú no desarrolles este tipo de carácter, tú no vas a estar preparado para tomar una posición de liderazgo. Los mejores siervos son a la vez los mejores candidatos para reinar en el reino de Dios. Un reino al revés, donde el mayor sirve al menor. Solo siendo buenos siervos podremos avanzar a niveles más altos en el proceso de discipulado. Y te decía que íbamos a ver por qué es importante. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Un siervo que continúa siguiendo instrucciones se graduará y pasará a nivel de amigo. La obediencia precede a las convicciones y es lo que hace crecer la fe. No es la fe la que te hace obediente, sino la obediencia la que fortalece tu fe. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. ¿En qué operamos? En razonamiento. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Y sabes, la obediencia se prueba en la ignorancia de las razones mientras se obedece. Repito, la obediencia se prueba en la ignorancia de las razones mientras se obedece. Te doy una instrucción y la obedeces.
¿Pero por qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y qué vamos a lograr con eso? ¿Y qué vamos a hacer? Y Dios dice, no me sirves para lo que quiero hacer. Señor, pero ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que dar? ¿Por qué tengo que ir? ¿Por qué tengo que dejar de hacer lo que me gusta? Señor, ¿por qué tengo que dejar de X cosa? Y te lo pongo en un contexto práctico. ¿Quiénes de aquí son patrones? ¿Quiénes de aquí tienen personas que trabajan con usted? Ok, Maricruz, Cata, Julio. Julio, ¿a quién contratarías? ¿A un trabajador que le das una instrucción y te obedece inmediatamente? ¿O a otro que te cuestiona cada orden creyendo que tiene la razón? Al obediente, ¿no? Es una cuestión de lógica. ¿Por qué creemos que Dios va a pensar de manera diferente? ¿Qué esperas tú de alguien que está trabajando para ti? ¿Qué esperas? Juan, ve y tírame el cemento. ¿Pero por qué lo vamos a tirar? ¿Y si lo tiramos de otra forma? ¿Y si le damos de otra forma? ¿Qué le vas a decir? Pues pon tu empresa, ¿no? Vete a trabajar con tu empresa, ¿sí? Tírame el cemento. ¿Y qué esperas que se haga? Pues que tiren el cemento, ¿no? Haz la mezcla. ¿Qué esperas que se haga? Pues que se haga la mezcla, punto, ¿no? O sea, para hacer más práctico este asunto, para producir, tenemos que trabajar de esa manera. Pero nos cuesta un mundo a nosotros renunciar a esa parte. Y hay gente que dice, no, pero es que yo cómo me voy a sujetar a mi pastor si mi pastor es malo, o mi líder no está bien, y tenemos un montón siempre de excusas. Y el pastor decía en la clase entre semana, bueno, si tanto te quejas de tu pastor, pues ¿para qué estás ahí? Vete a otro lugar. Si estás en un lugar donde no tienes la capacidad de obedecer a la persona que está al frente, vete de ese lugar. Y si realmente vas a confrontar a tus pastores, que sea por algo que bíblicamente esté mal, que no sea tu forma de pensar o tus creencias, o porque tú pienses que así se hace a tu manera, ¿no? Que así se debería de hacer porque tú así lo crees. Y un pastor de los que están ahí en el grupo comentaba, se me hizo muy chistoso la primera clase, porque dice que había una familia en la iglesia y de repente se le acercó y le dijo, pastor, queremos hablar con usted. Queremos pedirle que nos deje la tesorería de la iglesia. Y el pastor así como, porque es que creemos que hay cosas que se pueden hacer de mejor manera. Es el pastor. O sea, jamás me imaginé que alguien llegara y la pregunta que Dios me dijo que le hiciera es, oye, ¿y tú diezmas? Y dijeron, pues no, pero queremos manejar la tesorería. Dice, fue el último servicio que las personas fueron a la iglesia. Que les vaya bien. ¿Por qué? Porque queremos la autoridad, queremos mover las cosas, pero no queremos aprender a obedecer. Y las cosas en este reino no funcionan. No funcionan de esa manera. Definitivamente Dios está buscando amigos para mostrarles su corazón, pero no puede hacerlo si antes no le demuestran que son siervos fieles a través de la obediencia. Para que alguien llegue a ser amigo de Dios, primero tiene que pasar por una etapa donde muestra que es obediente, que es obediente. La permanencia en la fe está relacionada con nuestros deseos de escuchar, no con nuestros deseos de ver. Hay mucha gente que solamente ve, pero eso no lo arraiga en absolutamente nada. Lo que te hace quedarte es lo que oyes. Y sabes que muchas veces Dios nos hace que nos movamos a ciegas. Y Dios te dice, aviéntate.
Señor, pero es que no puedo ver lo que viene. Dios te dice, aviéntate, confía. Dicen que estaba una vez un alpinista subiendo una montaña. En eso tuvo un problema en una montaña muy alta. Se le zafó la cuerda y quedó amarrado. Había mucha neblina, no sabía, y una voz en su corazón le decía, suéltate, suéltate. Y él decía, no, pues hay neblina abajo, no sé cuántos metros esté, voy a morir. Y no se quiso soltar. Murió congelado a 1 metro del piso. Era tan densa la niebla que no podía ver y murió congelado. Se soltaba y ¡pum! Y murió congelado por no aprender a oír. Y sabes, muchas veces Dios nos va a retar a obedecer sin ver. Camina, Señor, no veo, da un paso. No veo, Señor, da un paso. Y sabes, muchos criticamos a Pedro porque se bajó del agua y se andaba ahogando. Y los que critican a Pedro son los que se quedaron en la barca, ¿no? Que no tuvieron la fe para caminar, para dar los pasos. Lo mismo pasa en la fe. Criticamos a los que se atreven a tomar el reto desde nuestra zona de comodidad. Las señales y milagros no conquistan tu alma. Esperamos muchas veces señales y milagros y creemos que con señales y milagros la gente va a venir a Dios. No es cierto. Ven y los hace acercarse, pero no los hace que se queden. Lo que los va a hacer que se queden es que aprendan a escuchar la voz del Señor. ¿Cuál es la meta del siervo? Guiar a uno nuevo. La meta del siervo. Ahí estamos, siervos, metas, ¿ok? Aquí en el cuadro relaciónenlo. Metas, siervo. Un discípulo ya bautizado, recuerden que lo que nos hace brincar de conocido a siervo es el hacer un compromiso. Entonces usted toma ese pacto de compromiso y debe prepararse para ser soltado pronto, para guiar a otro recién convertido. Entonces usted ya hizo el compromiso, busco a quién puedo ayudarle, a quién puedo hacerlo crecer para que se mantenga en la fe. Esto le va a dar una conciencia de paternidad espiritual. Y sabes, muchas iglesias mueren porque no tienen este ciclo constante de evangelismo, consolidación y crecimiento. Tiene que ser un ciclo para que una iglesia se mantenga viva. Por eso es que muchas iglesias con el paso del tiempo terminan haciéndose viejitas conforme se hacen viejitos sus miembros, ¿no? No hay un ciclo de estar invitando a gente nueva, de estar adaptándose, de estar generando cambios. Necesitamos que desde el principio cada persona que conozca de Jesús, impulsarla a que gane a otros, a que cuide a otros. Así como lo hacemos con los hermanitos más grandes y le decimos, a ver, ayúdame, observa a tu hijo. Desde las capacidades que puede tener el niño de 4 años con el bebé recién nacido, lo que puede hacer, no le vamos a pedir que lo cambie, que le cocine, que le haga el bibi, pero sí le podemos pedir algunas tareas que puede hacer para cuidar al más pequeño. Porque luego hacemos con los hijos, no los dejamos que hagan nada, los hacemos flojos y ya cuando queremos que hagan algo, pues no saben. Entonces, el siervo tiene que estar siempre con la tarea pensando en cuidar a otros. ¿Cuál es? Nos quedamos en metas. Ahorita vamos a ir primero aquí, lo connoté así, la etapa, que es el tallo, que tiene mucho que ver también con nuestro terreno, que es el pedregoso. Recuerdan que vimos esa parte en una de las enseñanzas, usamos la parábola del sembrador como metáfora, si se acuerdan. Entonces, hablamos que el conocido es la semilla, el siervo es el tallo, el amigo es la espiga,
y el hijo es un grano nuevo, el hijo es el que da fruto. El conocido puede por temor, vergüenza o algún otro sentimiento esconder su fe. Es como la semillita que está plantada, que está cubierta. Pero el siervo es el tallo que ya brotó. ¿Y sabes por qué es importante el tallo? Porque es lo que va a sostener la planta. Tu etapa de siervo es lo que va a sostener tu etapa de amigo y tu etapa de hijo. Y tu etapa de siervo es lo que te va a hacer fuerte para soportar mucho fruto o poco fruto. Dicen, árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. Otro dice, sirve para columpio, pero esa es ya otra función, ¿no? Árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. Por eso es importante, y cuando el arbolito va creciendo, le vamos poniendo ahí las varillas, los palitos, para que crezca derechito, crezca fuerte y pueda con todo el peso. Que cuando venga la bendición no se pandee. Tu etapa como siervo te va a permitir formar un tallo fuerte. Va a determinar tu consistencia. Y el hecho de que haya tan pocos amigos de Dios es porque muy pocos se gradúan de siervo. Son tallos inmaduros, incapaces de convertirse en espigas, o bien se vuelven espigas débiles que no pueden cargar un fruto abundante. Y sabes, no debemos apurar el proceso de siervo. Quienes ya están en estos momentos fungiendo como Pablos para Timoteos, que es parte de los grupos de conexión, usted no tiene que apresurar ese proceso. Tiene que irlos llevando poco a poco, ir valorando la obediencia de las personas. Si usted le dice, te veo aquí a las 4, que la persona esté a las 4. Es que llegué 4:15 porque fíjate que el tren, y es que llegué 4:20 porque fíjate que el puerco se salió y tuvimos que lazarlo. Es que llegué a las 4:30 porque fíjate. Nuestro trabajo como discipuladores es ir probando la obediencia de las personas. No por ti, por el reino de Dios. Porque si tú no formas, si no cuidas un tallo fuerte, vas a terminar quebrando cuando venga el fruto. Jesús pasó aproximadamente 1 año y medio enseñando a sus discípulos a obedecerles antes de llamarle amigos. Les implantó una mentalidad de siervo. Porque como te lo he dicho, nunca vamos a dejar de ser siervos. Aún siendo amigos, aún siendo hijos, va a quedar una mentalidad de servicio. Si trabajamos correctamente la mentalidad de servicio en los cristianos que estamos formando, vamos a ser una iglesia fuerte. Una iglesia que siempre esté dispuesta a servir a otros. Servirás por amor, servirás por amistad, servirás por amor, pero a final de cuentas, toda tu vida vas a estar sirviendo. Si analizamos nuestra curva de vida, empezamos y somos servidos al principio, van cuidando de nosotros, pero nuestra vida productiva tiene que ver con servir a otros, con producir. Al final de nuestra vida, si Dios nos permite llegar a ancianos, pues terminamos dependiendo nuevamente de otros, pero nuestra vida corresponde a un servicio. Y la naturaleza nos lo enseña de esa manera, y en el reino de Dios no es diferente. El terreno es pedregoso, como lo decíamos,
El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y sabes, muchos cristianos que pasan de conocidos a siervos empiezan a quejarse. Seguramente usted ha escuchado esta cantaleta, ¿no? No, desde que me bauticé me he ido como en feria. Y siempre les digo yo cuando bautizo a alguien, agárrate. ¿Sí? Agárrate, porque nomás te bautizas y vienen algunas cositas que no nos gustan, que se llaman pruebas. ¿Y las pruebas qué son? Las piedras. Las piedras que no quieren evitar que nos enraicemos. Y sabes, las pruebas son permitidas por Dios para poder afianzar nuestra raíz. Las pruebas son el recurso que van a sacar lo mejor de nosotros, porque la prueba de vuestra fe produce Señor, dame paciencia tras pruebas. Señor, pero yo no te... Usted me pidió paciencia, amigo, yo lo amo y le di pruebas. Así de que tengan cuidado con lo que pide, porque Dios, que es un Padre tan bueno, se lo va a dar. Así de que si va a pedir paciencia, piénsela 2 veces. No por nada el apóstol Santiago en su carta nos motiva a tener gozo en la prueba. Gócense cuando se encuentren en diversas pruebas. Y suena contradictorio, ¿no? ¿Cómo vamos a tener gozo en las pruebas? Lo que pasa es que Dios te está dando la oportunidad de que busques por dónde ir para encontrar raíz profunda. Lo que termina matando al tallo no es el sol, sino la falta de raíces. Las pruebas son el instrumento de Dios para echar raíces, y los momentos de prueba ponen en tela de juicio nuestras convicciones. Así es de que si tú estás pasando por etapas de pruebas, muy probablemente eres siervo. Y te digo todo esto como la semana pasada para que vayas identificando en qué lugar te encuentras. ¿Cuál es tu enemigo? ¿Los escucho? Las piedras, la raíz que se seca. ¿Sabes? El enemigo primeramente buscó traer persecución sobre la iglesia, pero se dio cuenta que entre más perseguía a la iglesia, más se multiplicaba. Y movía a líderes malvados para que los mataran, para que los echaran con los leones, y la iglesia crecía. Y los lugares donde se prohíbe el evangelio, ¿qué creen que pasa? China, Corea, en las alcantarillas, iglesias grandes, creciendo a escondidas. Y el enemigo ha entendido que si él quiere parar a la iglesia, no es trayéndoles persecución. Durante la etapa de siervos, los creyentes somos confrontados con el costo de seguir a Cristo. Tristemente, muchas iglesias hoy en día ofrecen un mensaje amoroso de Dios, que Él va a suplir todas tus necesidades, todo te va a ir bien. Da $10,000, el Señor te va a dar 100,000. Y tú no tienes que comprometerte en nada, porque ya, es más, no peligra nada tu vida. ¿Qué importa si pecas? Dios es tan amoroso. Vive tu vida como quieras. Suena ridículo, pero es el mensaje que muchas iglesias están predicando el día de hoy. Y están creciendo en número, porque pues bueno, es un cristianismo sin costo. Un cristianismo sin raíz, efectivamente.
¿Cuántos saben que lo bueno cuesta? Y mucho. Si usted compra, usted siente la diferencia, unos tenis buenos y unos tenis corrientes. ¿Se siente? Sí. Curiosamente se siente y se ve. A veces no se ve tanto, pero ya a la hora que te pones un zapato de calidad, sientes la diferencia. Cuando te pones una ropita de calidad, dices, órale, la tela se siente diferente. Cuando predicamos un mensaje erróneo, es una oferta que busca diluir el compromiso y minimizar los riesgos de ser hijo. Yo no te voy a mentir, seguir a Cristo te va a costar menos que lo que le costó a Él, pero te va a costar a ti. Y sabes, cuando formamos discípulos sin raíces, es un riesgo a largo plazo. Los discípulos formados son raquíticos y no están preparados para mayor peso y enemigos mayores. Satanás se dio cuenta que la forma en la que podía parar a las iglesias es cuando dejaba de perseguirlos, cuando dejaba de haber situaciones difíciles en sus vidas, porque se acostumbraban a que todo estaba bien y a las primeras de cambio se perdían. Los discipuladores debemos ser muy claros respecto a las raíces débiles. Si tú como discipulador estás viendo raíces débiles en la persona con la que estás trabajando, no tengas duda en decírselo. ¿Por qué? Discípulos sin pruebas es igual a creyentes inmaduros. Y creyentes inmaduros es igual a iglesias débiles. ¿Cuál es tu peligro? La falta de compromiso. Compromiso equivocado. Y hay dos peligros de un siervo. El primero es no tener el compromiso correcto y el segundo es tener un liderazgo apresurado. En el primero, la única forma de crecer es cuando invertimos en compromiso. Todo crecimiento implica un riesgo. Toda inversión implica un riesgo y podemos perder lo que tenemos. Pero si no queremos crecer, si no invertimos en crecer, también vamos a perder. Entonces, en el reino como en la vida, hay que invertirle, hay que arriesgar. El que no arriesga no gana. ¿Cuál es el reto? Pues invertir en lo menos riesgoso. Con el capital, para hacer crecer tu capital, no lo vas a poder hacer crecer a menos que inviertas. ¿Y cuál es el trabajo? Invertir en el nivel de mínimo riesgo. Una iglesia débil es aquella que no cuenta con un sistema de graduación de discípulos. Aquella iglesia que pasan 10 o 20 años y el cristiano sigue en el mismo lugar y con el mismo compromiso. Tener miembros sin compromiso generará una congregación infantil e inmadura. Como líderes tenemos que preparar un camino y un contexto amable para que los nuevos avancen con claridad. Yo te haría una pregunta: ¿cuántos tienen 10 años al menos en esta iglesia? ¿O 10 años conociendo de Dios? ¿Estás en el mismo lugar donde empezaste? ¿Hace cuánto que no te mueves? ¿O estás más abajo? ¿O estás peor de como cuando estabas antes? ¿Tenías más compromiso antes o ahora con Dios? ¿Hacías más cosas antes o ahora con Dios? Aguas. El compromiso es lo que marca tu crecimiento. Si sigues en el mismo lugar haciendo las mismas cosas, aguas. Aunque sean cosas aparentemente buenas. Porque Dios nos quiere llevar en un proceso de crecimiento constante. Por eso es que hemos estado trabajando, tenemos ya 2 años trabajando en decir, vamos a generar
gente que esté discipulando a otros, porque eso los va a llevar a crecer. Y por eso es que invertimos un tiempo para estar allá en una escuela donde nos están enseñando cómo discipular a otros. Ya a final de cuentas va a ser responsabilidad de cada quien si decide crecer. Y el segundo problema, el segundo peligro que tiene un siervo es el liderazgo apresurado. Como líderes viene un enorme problema cuando empoderamos siervos. Y ya lo habíamos hablado. Los siervos a caballo y príncipes a pie. Debemos, escúchame bien, y esto es sumamente importante, debemos de dar autoridad hasta que hayamos probado el corazón. ¿Y cómo se prueba el corazón? Con obediencia. No se pueden entregar posiciones de autoridad a menos que haya alcanzado el nivel de amigo. El siervo es probado una y otra vez en obediencia hasta recibir las perlas de la revelación. Dios no va a revelar cosas a tu vida, Dios no va a revelar cosas a tu corazón, Dios no te va a entregar autoridad hasta que tú le pruebes que eres alguien obediente. El siervo debe aprender a obedecer instrucciones sin cuestionar y hacerlo con rapidez y de buen corazón. Por las buenas, mijo. Por las buenas, mija. Repito esto. El siervo debe aprender a obedecer instrucciones sin cuestionar, aunque no las entienda, y hacerlo con rapidez y de buen corazón. Hijo, lava el baño. Papás, hijo, lava los trastes. ¿Por qué? A mí siempre me toca, a mi hermana nunca. ¿Cuántos hijos hacen eso? Y esperan recibir un premio todavía de parte de los padres. Así es de que, hijos, ¿cómo deben de obedecer? No los escucho, hijos. Díganlo fuerte, todos los hijos de este lugar. Sin cuestionar, rápido y con buen corazón. Papás, ¿serían felices si tuvieran hijos con esas tres características? Sí, y luego quieren venir a servir a la iglesia. Lo más curioso, quieren venir a servir a la iglesia cuando en su casa no obedecen. Es obvio, y quiero hacer esta parte, es obvio que no vas a obedecer cosas que vayan en contra de la palabra. Ve y roba. ¿Cómo vas a robar, no? Ve y mata. Obviamente no. Pero hay que aprender a obedecer cuando sabemos que es algo bueno. A veces no vamos a entender lo que nos están pidiendo. Pero si usted confía en sus líderes, si usted confía en sus pastores, en quien lo está discipulando, usted va a decir, bueno, por amor a ti lo hago. Como dijo Pedro, en tu nombre echaré las redes. Tú me dices que yo ya estuve toda la noche tratando de pescar, pero en tu nombre voy a echar la red. Y viene la recompensa. La recompensa está después de la obediencia. Y en el momento en el que Dios vea que tú eres alguien obediente, va a decir, esta persona me sirve para pasarlo a un nuevo nivel de intimidad. Hay una historia del joven rico. ¿Se recuerda esa historia? Este chico se acerca con Jesús y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Debes de obedecer los mandamientos. ¿Los has obedecido? Claro, Señor, desde que era joven. Y no estaba mintiendo. Él quería pasar de conocido, porque se encontró a Jesús, quería pasar de conocido a amigo.
Yo quiero ser como tus discípulos. Pero Jesús observó algo distinto. Cualquiera de nosotros le hubiera dicho que sí, ¿no? Era joven, rico y moral, obediente, porque no le estaba mintiendo. Jesús no le dijo, no es cierto, no has obedecido. ¿Estamos de acuerdo? Jesús reconoció que era verdad lo que le decía. Ha guardado los mandamientos. Era joven, moral y rico. Cualquier líder le hubiera dicho, vente, sígueme, ¿no? O sea, pero Jesús observó la grieta en su corazón. Y le dijo, si le hubiera dicho, bautízate. De hecho, Señor, aquí estoy, échenme agua, ¿no? Aunque sea como el esqueleto con Nacho, ¿no? Una cubeta y bautizado. Solo los que vieron la película entienden el contexto. Véala si tiene chance. Es la historia de una historia cómica de Fray Tormenta, un sacerdote que se hizo luchador. Nacho libre. Pero Jesús observó la grieta en el corazón de este joven y le dijo, ve, vende todo lo que tienes y sígueme. Y no implica que todos tengamos que dejar lo que tenemos y seguir a Jesús. Era el caso particular de ese joven. ¿Qué es lo que le estaba pidiendo el Señor? Obediencia. Y dice que se fue muy triste. Y sabes, otra perla para los líderes: no tengas temor en confrontar un área de oportunidad que ves en quien estás discipulando. Porque somos mucho de, ay, no, es que si se siente, si se enoja, si ya no quiere venir. Jesús, con todo el amor posible, le dijo, obedéceme de esta manera. Y dice que él se fue muy triste porque era muy rico. ¿Qué es lo que te impulsa? Ya vamos a terminar. El servicio. Dice la palabra, porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Y sabes, el tema del joven rico muestra el tema de fondo que debemos demostrar más temprano que tarde, que es alinear nuestras motivaciones más profundas con Dios. El nivel de nuestro discipulado está determinado por aquello que más amamos. Y hemos leído muchas veces la palabra de, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Han escuchado esa palabra? Y el primer amor no se trata de tu primer novio. Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor, y ahí van con el ex a regresar, ¿no? No es de esa manera. O no tiene que ver con a lo mejor la euforia que tenemos cuando recién nos convertimos a Cristo. Nuestro primer amor tiene que ver con que no existe ninguna otra prioridad más grande que Dios. Tú puedes tener 50 años de cristiano y estar en tu primer amor, porque el primer amor no es una etapa. El primer amor es que tú tengas como prioridad a Dios. ¿Dónde perdiste tu primer amor? Cuando empezaste a poner cosas y a ir bajando de nivel a Dios. Muchos chicos ponen sus amistades por encima de Dios, ponen su escuela por encima de Dios. Ay, es que entré al TEC y el TEC está bien difícil. No es cierto. Graduada con honores,
líder de jóvenes y líder de alabanza, graduada de arquitectura del tecnológico. ¿Se puede o no se puede, Getsemaní? No digo yo porque yo estuve en la UAN, no, yo me la llevé acá más relax en la UAN. Pero les pongo que los del TEC, que son los que más se quejan. ¿Sí? Cuando uno realmente quiere hacer algo, lo logra. ¿Sí? Y nos dejamos nuestro primer amor por poner cosas antes que Dios. Ahí es cuando viene el problema, ahí es cuando perdiste tu primer amor. Puedes pasarte toda tu vida en el primer amor, porque tu prioridad es Dios. Nuestra obediencia debe ser el resultado del amor. Si amas a alguien, estás dispuesto a hacer lo que sea que te pida. ¿Cuántas cosas no hacemos por nuestros hijos? ¿Cuántas veces nos hemos metido en compromisos complicados por nuestros hijos? Ay, mamá, es que quiero el Play 5, ¿no? Y entonces, ¿de dónde voy a sacar para el Play 5? No sabes cómo lo haces, pero por amor a tus hijos lo sacas. Crees en mamá, quiero carros y apenas puedo pagar el mío, pero voy a hacer lo posible por sacarte adelante, porque amas. ¿Cuántas cosas hacemos por nuestra familia? Yo le digo a mi esposa, yo tengo un problema. Si tú me dices, ay, veo como que falta esto, ¿no? O sea, en mi mente es, falta esto, consíguelo, ¿no? Y ella me dice, no, es que yo no te dije que lo consiguieras. No, pero en mi mente ya entró que hay que conseguirlo. Cuando usted ama, usted sirve desinteresadamente. Y el siervo debe ser movido por servir a otros desinteresadamente. ¿Por amor a quién? Amar a Dios te va a llevar a servir a los demás de manera desinteresada. Y ahora sí viene la pregunta del millón. ¿Cuántos son siervos? ¿Cuántos están en la etapa de siervos? Aquí no hay siervos. Ok, Hugo dice. A ver, conocidos, levanten su mano los conocidos. Vamos a hacer ejercicio. A ver, los que unos estuvieron la semana pasada, otros no. ¿Ven? Ok, ahora los siervos. Ok, ya levantaron más la mano, están aprendiendo a obedecer, excelente. ¿Sí? A ver, los amigos. ¿Cuántos se consideran amigos de Dios? A ver, levanten su mano los que se consideran amigos de Dios. A ver. Bien, vamos a ver la semana que entra. Esto se va poniendo cada vez más difícil, ¿eh? Y, a ver, ¿y cuántos se consideran hijos? ¿Y los que no levantaron la mano, qué son? A ver, vamos a ver eso. Hay gente que no levantó la mano, ¿qué pasó? ¿Qué? No, esos son conocidos. Un conocido es un asistente. Ok, otra vez, levanten su mano los conocidos. Levanten su mano los siervos. Levanten su mano los amigos. ¿Y los hijos? ¿Y los que no levantan su mano otra vez? ¿Qué chafas? Sabes, muchos de nosotros, y con esto termino, estamos atorados en la etapa de siervo. Algunos fuimos amigos, algunos fuimos hijos,
pero regresamos y nos atoramos en la etapa de siervos. ¿Qué ocupamos para ser buenos siervos? Obedecer. ¿Y cómo es la obediencia? Sin cuestionamiento, rápida y de buena gana. Que el Señor te bendiga y que te haga un mejor siervo. Dios te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y te llene de paz. ¿Sale? Mucho que trabajar, siervos. Dios les bendiga.